Llega la primavera y con ella los días más largos, el sol, la posibilidad de hacer actividades al aire libre, que en estos tiempos de confinamiento siempre se agradece, ¿verdad? Pero ¿es todo tan positivo en esta estación? Pregúntaselo a un paciente con rinitis alérgica y a ver qué te dice. El final del invierno marca el principio de la polinización de muchas plantas y con ella el principio también de la incomodidad que provoca esa nariz que gotea, la falta de aire, el picor de ojos difícil de soportar. Seguro que te suena, porque según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, 1 de cada 3 españoles sufre de estos síntomas. Te abrimos la puerta a un nuevo episodio de Date un respiro. Entra con nosotros y cierra pronto, que no queremos que se nos cuele el polen. Empezamos. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Ya hemos puesto sobre la mesa los datos y según ellos es probable que tú mismo tengas rinitis alérgica o que conozcas a alguien que la padece. Y si no es así, vas a saber qué supone vivir con rinitis alérgica gracias a 3 pacientes, Luis, Ascensión y Miguel. Muy buenas, mi nombre es Luis Fernández Carreño, miembro de la Asociación de Enfermos Respiratorios Sevilla Respira y sufro rinitis alérgica desde que era chiquitito. Normalmente cuando entra la primavera empiezan los estornudos, los moqueos incesantes, la asfixia a la hora de realizar deporte y un lagrimeo debido a hinchazón en los ojos. De chico lo pasaba fatal en el colegio porque no paraba de sonarme los mocos en clase y la llorera me impedía abrir los ojos bien para mirar la pizarra, por lo que era imposible coger apuntes o incluso hacer exámenes porque siempre tenía que estar con el pañuelo en la mano o quitándome las lágrimas de los ojos y tal. A raíz de sonarme tantas veces los mocos en un periodo corto de tiempo, siempre he estado sufriendo de herpes en la nariz o incluso muchas veces he tenido hemorragias nasales a niveles gordos, que incluso han necesitado muchas veces de atención médica en urgencia y quemadura de plata. Como anécdota graciosa puedo contar que una de estas hemorragias me pilló en la feria de abril, que fue bastante gracioso, vestido de corto con un río de sangre bajando por la camisa, que derivó también en una recomendación del médico para no participar de costalero en la Cruz de Mayo de la iglesia de mi barrio. Entonces fue un año para marcar, la verdad. Y nada, en definitiva, el polvo, el polen y las gramíneas son para mí mis mayores enemigos. Pero con tratamiento y medicación he mejorado muchísimo, tanto a un nivel de que ya no tengo hemorragia y los herpes escasean. Muchas gracias, un saludo. En primavera, por la alergia, tengo rinitis y se me produce de momento, empieza el picor en la nariz, a caer mocos líquidos que no eres capaz de controlar. Y en otras ocasiones pues se queda total en la nariz, tan seca que incluso te duelen las fosas nasales. Te la tienes que hidratar de alguna manera porque las fosas nasales te llegan a doler. Y también la sensación incómoda de en un momento te hace la nariz plop y ya no puedes oler nada, no puedes respirar por la nariz. Y si tienes un poquito de asma, pues claro, te da miedo porque si no, los pulmones no te llegan bien inhalando por la boca, pues por la nariz ya sabes que por la nariz no te va a entrar nada. Yo he probado también con los parches que te pones en la nariz y algo sí te mejora. Y si no tienes parche, pues siempre me pongo 2 dedos en la parte de arriba de la nariz, me lo cojo así un poco, me lo aprieto y algunas veces he tenido suerte y se me descongestiona un poco. Además, cuando tienes la nariz totalmente tapada y duermes, como es natural, respiras por la boca. Entonces, por las mañanas, cuando te despiertas, en vez de lengua tienes un palo. Te tocas la lengua y hasta casi la campanilla, prácticamente hasta la campanilla, está
totalmente reseca, te la tienes que enjuagar porque algunas veces parece que está un poco hasta grieteada de la sequedad que ha tenido toda la noche. Es súper desagradable. Hola, mi nombre es Miguel Fernández, soy socio de Sevilla Respira y padezco rinitis alérgica. En la época de la primavera para mí es una época bastante regular, lo paso bastante mal ya que me levanto casi todos los días con irritación en las fosas nasales y también me paso el día moqueando. Por lo tanto tengo que estar siempre con pañuelos en las manos y es una época bastante complicada ya que tienes que ir evitando, en mi caso, los sitios que tengan exceso de polvo o cuando vas al campo tengo que ir con cuidado porque soy también alérgico al olivo, gramínea, así que es un poco fastidioso, pero poco a poco y con mi tratamiento con antihistamínicos se va llevando lo mejor posible. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Esta es la visión que tienen los pacientes de la rinitis alérgica, que según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la SEAIC, afecta a nada menos que al 30% de la población española. Quizá por esta altísima prevalencia, sus síntomas son muchas veces subestimados, pese a que son muy molestos y en ocasiones incluso incapacitantes. Según la define la SEAIC, la rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal inducida por una respuesta inmunológica excesiva a un alérgeno sobre las membranas que recubren las fosas nasales. Los síntomas típicos son picor nasal, estornudos, mucosidad, congestión nasal y conjuntivitis. Y los alérgenos más frecuentes son los pólenes, los hongos, los ácaros y los animales domésticos. Pero, ¿qué nos pueden contar los expertos al respecto? Vamos a hablar en este punto con la doctora Mar Fernández Nieto. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son las causas de la rinitis alérgica? Las causas de la rinitis alérgica varían en función de dónde estemos, de dónde hayamos nacido, de dónde nos hayamos criado y dónde estemos viviendo. Depende de lo que haya alergénicamente hablando en el ambiente donde estemos en ese momento, o incluso también hay rinitis alérgicas asociadas con el trabajo o con hobbies. Pero en el área centro, donde nos movemos nosotros más o menos, aunque es variable porque hay subclimas incluso dentro de la comunidad central o centrales, pero predominan los pólenes, al contrario que en las zonas de costa de nuestro país y de otros donde predominan los ácaros. Y en los pólenes pues tenemos polen todo el año, aunque el más famoso siempre es el de primavera, que sale más en los medios, pero hay polen todo el año. Y además, debido al cambio climático, esas estaciones de polinización se han cambiado, se han alargado, muchas de ellas, con lo cual se empalma una estación con otra y puedes tener 6-7 meses un paciente con síntomas polínicos, de polen de ciprés, que es el de invierno, de diciembre a marzo, el platanero de sombra, que va de marzo a abril, más o menos, con una polinización muy cortita, de días casi. Y luego el polen de olivo y gramíneas, que sí, en Madrid hay olivo, incluso en zona central, en Madrid, capital, y de gramíneas, ¿no? Es todas las espiguitas que ya estamos viendo florecer. Hoy venía en coche y ya se ven por ahí. Esos serían los típicos de nuestra zona central. Nos habla, doctora, de zonas. Entiendo que la comunidad autónoma o el área donde uno vive es también determinante, ¿no? Efectivamente. De hecho, las pruebas que se realizan pues varía en función de donde uno esté viviendo. Lo que puede suceder ahora en un mundo más global es que uno nazca en un sitio distinto del país, incluso del mundo, luego viaje a otra zona de España o del mundo y va adquiriendo alergias diferentes, ¿no? Y eso lo vemos, se ven en muchos pacientes, ¿no? Y sí, es variable en función de la zona, incluso dentro de la misma comunidad autónoma. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, pues aunque puedan parecer síntomas banales, que efectivamente
ahora comparando con la pandemia horrorosa que tenemos, que no nos suponen morbimortalidad, pero sí tienen un gran impacto en lo que es la calidad percibida de vida de los pacientes. Son pacientes que arrastran una congestión nasal persistente, con una mucosidad de la nariz normalmente clara, que se denomina rinorrea también persistente, que los obliga a estar con pañuelos constantemente, a no poder dormir bien, no realizar deporte, no tener una actividad social adecuada, y eso genera pues mucha ansiedad y en muchas ocasiones pues frustración porque no resuelven sus síntomas. Y ahora, en el punto de la pandemia, son síntomas que son muy similares a muchos cuadros víricos, todos respiratorios, ¿no? Ahora con el coronavirus más, pues el impacto de que si tienes esos síntomas en un entorno de gente a tu alrededor, pues pueden mirarte con una cara como si tuvieras alguna enfermedad de COVID, ¿no? Estuvieras con síntomas de COVID, ¿no? O sea que el impacto es muy alto y los síntomas son importantes de este tipo. Y luego hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes con rinitis, hasta un 40%, dependiendo de las zonas, pueden asociar patología respiratoria de vías inferiores, o sea, con asma, ¿no? El síntoma de asma. Y a veces precede el tener la rinitis a la aparición del asma, así que es muy importante su diagnóstico. ¿En qué consisten las pruebas para detectar esas alergias? Bueno, las pruebas, las más tradicionales que conoce pues todo el mundo en la calle, fuera del ámbito sanitario, son las típicas del antebrazo, que se localizan en la piel y se denominan prick porque significa punción en la piel, con distintos extractos comerciales de pólenes o ácaros o de los neumoalérgenos, es decir, de los alérgenos ambientales que hay en la zona de residencia del paciente. Pero eso se ha modificado en los últimos años porque aunque estas pruebas son muy sensibles, son poco específicas. ¿Qué significa eso? Pues que puede haber muchas positividades en la piel que no sean reales, es decir, que aunque dé positivo no tenga relación con los cuadros de síntomas que tiene el paciente. Por eso desde hace muchos años ya utilizamos el diagnóstico molecular, que puede sonar un poco a película de ciencia ficción, pero es un diagnóstico mucho más fino, más preciso y sobre todo va adecuado al tratamiento, ¿no? Sobre todo de cara a pedir una vacuna adecuada, para no confundir con esas positividades en piel que a veces se dan por reactividad cruzada, es decir, porque muchos pólenes pueden ser bastante similares y en la piel dan positivos varios, pero luego haces la prueba en sangre con este diagnóstico molecular y no se confirma esa positividad, es un diagnóstico más fino. O sea que hay que apuntar ya por este tipo de diagnóstico molecular que se hace en sangre con un volumen muy pequeño de sangre y se pueden determinar pues, un panel de alérgenos muy importante. ¿Y qué debe hacer un paciente para pedir las pruebas, doctora? Pues es cierto, bueno, yo en el área en el que trabajo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz y en la Comunidad de Madrid, como sabrán todos nuestros oyentes, tenemos área única y libre elección. Eso significa que el paciente puede elegir el sitio donde sea visto en cualquier especialidad, incluida alergia, por supuesto, y por cualquier profesional médico. O sea que si solicita una atención en un especialista, el médico de atención primaria no va a tener problema en derivarle a un alergólogo para realizar las pruebas oportunas. Me gustaría saber también si los pólenes son un problema solo ahora en primavera o algunos de ellos pueden afectar también en otros momentos del año. Sí, antes hemos apuntado que tenemos un polen que es cada vez más importante, tanto en sintomatología como en prevalencia, es decir, números de personas a los que les afecta, que es el polen de ciprés, el polen de las arizónicas, es la familia. Son árboles de hoja perenne que hemos habituado mucho a ver en las rotondas decorativas de las ciudades, en paneles de separación de viviendas unifamiliares y demás, y en muchos colegios y zonas de trabajo, de fábricas y demás, y poliniza, tiene picos muy grandes entre febrero y marzo. Esos son polen muy, muy importante. Y luego ya tenemos los típicos de primavera. Luego, dependiendo de algunas zonas de Madrid, pues puede haber pólenes de maleza, como Plantago salsola, que puede haber en otoño. Y luego puede haber otros neumoalérgenos que no son pólenes, como por ejemplo las esporas de hongos, como la alternaria, que puede haber picos en
en verano o también en otoño, que aunque se denomina un hongo de la humedad, puede suceder también en estaciones más cálidas. Y este hongo puede producir más cuadros de asma. Es un hongo importante. ¿Y qué tratamientos existen? ¿Son efectivos? Bueno, la línea de tratamientos básico pasa por los antihistamínicos, que siempre hay que elegir antihistamínicos de segunda generación, que esto es fácil diferenciar porque de primera generación es la desclorfeniramina, que es el polaramine tradicional, que es un antihistamínico de primera generación, muy poco eficaz, muchos efectos secundarios, pero luego los que usamos son los de segunda generación, fórmulas como por ejemplo la bilastina, la loratadina, la evastina, la cetiricina, etc. Y luego es muy importante los sprays tópicos de tratamiento, que todos contienen corticosteroides, pero actúan a nivel local, no nos va a producir ningún efecto de estos demoníacos que se le atribuyen a los corticoides, porque se quedan en la mucosa nasal, no se absorbe por sangre, no aumenta de peso, no aumenta el apetito, etcétera, acompañado de los lavados nasales, con estas botellas de forma ergonómica, porque hay que tener en cuenta que la nariz, anatómicamente hablando, no es solo lo visible de la cavidad nasal y la fosita nasal. La cavidad nasal se alarga hacia la frente y hacia detrás en transversal, con lo cual ocupa un área mucho más grande que lo que es visible, ¿no? Entonces el lavado nasal pues mejora esos síntomas. Pero sobre todo y fundamental, cuando la rinitis es alérgica, lo que hay que pensar es en la inmunoterapia, lo que la gente popularmente conoce como vacuna. Ese es el tratamiento por elección, porque es el único que modifica el curso de la enfermedad, una enfermedad que es crónica, genética, hereditaria, pero que con vacuna lo que hacemos es inhibir esa evolución a mayor gravedad y muchas de las veces, cuanto más pronto se pone en la vida y más pronto desde el diagnóstico, mejora un montón los síntomas. Y además de los fármacos, ¿qué consejos y pautas de comportamiento nos puede dar para evitar las rinitis más agudas? Mi consejo fundamental es que si tienen síntomas que pudieran serlo, también es cierto que en época de pandemia, si es la primera vez que aparecen y ante la más mínima sospecha, pues habrá que descartar por una PCR el coronavirus, pero la fundamental es que si se repite estacionalmente, que consulten a un especialista cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque tendrán un tratamiento dirigido y tendrán una inmunoterapia, una vacuna dirigida que cuanto más pronto se pone, como hemos comentado, pues más pronto mejorará de los síntomas. Es cierto que en esta era pandémica, con el uso de las mascarillas, ha disminuido mucho los síntomas. Nosotros llevamos años aconsejando a los pacientes que llevaran mascarilla, pero aquí no había esta cultura que hay en Oriente de llevarlas, ¿no? Yo espero que con esta pandemia esta cultura se generalice y nadie nos mire raro por llevar una mascarilla, porque aunque te mediques y te pongas inmunoterapia o vacuna, pues la mascarilla protege un montón. Evitar hacer deporte al aire libre, evitar salir los días de mayor polinización, que además ahora hay muchas TICs y herramientas de aplicaciones y páginas web donde pueden ver casi a tiempo real las concentraciones de polen en su comunidad autónoma, pues desde la página web de la Sociedad Española de Alergia, que es seaic.org, la de cada comunidad autónoma, por ejemplo en Madrid, madrid.org, y luego existen múltiples aplicaciones con sistemas de alarma para las detecciones de recuentos de polen alto. O sea, sobre todo hacer evitación, tratamiento precoz y visita al especialista. Doctora Mar Fernández Nieto, muchas gracias. Nos quedamos con todos esos consejos, desde luego. Igualmente para mí, Luis. Gracias a Martiño, gracias por toda la labor que haces divulgativa, que nos ayuda mucho a los clínicos, y hasta la próxima. Hasta la próxima, y le daremos ese saludo a Martiño Suárez, productor y guionista de este podcast que estás escuchando. Estás escuchando Date un respiro. Con Mar Fernández Nieto, especialista en alergología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, hemos hablado, entre otras cosas, del principal alérgeno que sufren los pacientes de rinitis, el polen. Evitarlo es clave para no sufrir crisis graves, pero ¿cómo saber dónde nos vamos a encontrar a este escurridizo enemigo?
Algunas utilidades informáticas lo permiten. Es el caso de pólenes.com, una web puesta en marcha por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, en la que se alerta de los niveles de cada uno de los principales pólenes presentes en la atmósfera, provincia por provincia además. Nos lo va a explicar ahora mismo el doctor Ángel del Moral. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la pregunta, para poder conocer exactamente los niveles de pólenes que hay en el ambiente, disponemos de herramientas como puede ser la página web www.polenes.com o la aplicación que es del mismo origen, que se denomina Alerta Pólenes. Estas dos aplicaciones nos van a permitir conocer cuáles son los niveles de pólenes que existen en la atmósfera en todo el territorio español, y son datos que nos van a ofrecer a través del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergia. El Comité de Aerobiología dispone de 62 estaciones aerobiológicas repartidas por todo el territorio español, de tal manera que disponemos de una estación aerobiológica como mínimo en cada una de las 50 provincias españolas, en las 17 comunidades autónomas. Incluso en algunas provincias, debido precisamente a su alta incidencia por una gran cantidad de pacientes con alergia a pólenes, tenemos hasta 2 estaciones, como ocurre, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Toledo, en Ciudad Real, en Salamanca, en Murcia, en fin, en varias disponemos de varias estaciones. Estas estaciones aerobiológicas, la mitad aproximadamente de ellas están dirigidas por alergólogos y la otra mitad está gestionada a través de la Red Española de Aerobiología, en la que intervienen farmacéuticos y biólogos. ¿Y cada cuánto se actualiza esta aplicación? Bueno, pues estas estaciones aerobiológicas son unos aparatos que van a recoger los pólenes y están instalados en las azoteas, normalmente de edificios entre 3 y 4 pisos, precisamente para recoger los pólenes que hay en la atmósfera. Estos aparatos lo que hacen es, de alguna manera, dejar los pólenes sobre una cinta que se va a llevar a un microscopio para poder identificar cuáles son los pólenes, y una vez que estos pólenes los conocemos, se transmiten los datos a un servidor que va a actualizar los datos de forma inmediata. Estos datos, durante la época de máxima incidencia de pólenes, que es la primavera, como todo el mundo sabe, se va a hacer de forma diaria en la mayoría de las estaciones. El resto del año, sin embargo, se va a hacer de forma semanal. Me gustaría saber también, doctor, cuáles son los pólenes que más problemas causan en España y si depende esto de la época y de la comunidad. Bueno, pues lo primero es que todas las plantas se tienen que reproducir por pólenes, pero por suerte la mayoría de los pólenes no dan problemas alérgicos. Solamente podríamos decir que son 6 o 8 a lo sumo. Si los tuviéramos que poner en orden de importancia, en España en concreto, el polen más importante es el de las gramíneas, seguido a continuación del olivo. En tercer lugar estarían las cupresáceas. A esta familia pertenecen los cipreses y las arizónicas, que todo el mundo conoce. En cuarto lugar estaría las amarantáceas. La planta más característica es la salsola, y también todo el mundo la conoce porque es esas madejas que en las películas del oeste, cuando hace viento, van dando vueltas y rodando. En quinto lugar estaría el plátano de sombra, que es muy importante en grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, Barcelona, Valladolid o Zaragoza. Y en sexto y último lugar estaría la parietaria, que sobre todo suele dar problemas más bien en las zonas de costa. En algunas zonas de España hay otros pólenes que también pueden tener trascendencia, como es el caso del abedul, sobre todo en la cornisa cantábrica y en la zona de los Pirineos. Y por otro lado, las palmeras, que van a dar problemas sobre todo en la zona de costa y particularmente en Elche y en Orihuela. Todos estos pólenes, cada uno tiene una época de polinización, de tal manera que debemos de olvidarnos del concepto de la alergia primaveral. En primavera es precisamente cuando más pólenes aparecen. En esa época pues aparece el plátano de sombra, aparecen las gramíneas, aparece el olivo, aparece también el abedul, la salsola y la parietaria. En fin, casi todas las plantas aparecen en primavera, pero por ejemplo la salsola y la parietaria también aparecen en verano, y por ejemplo en los meses de otoño e invierno principalmente las alergias son debidas a los pólenes de las cupresáceas. En cuanto a la zona de España que pueden aparecer, pues todo el mundo sabe que el olivo sobre todo va a dar muchos problemas en la zona suroeste, como puede ser en Extremadura,
especialmente en Andalucía y sobre todo en Jaén, en Castilla-La Mancha. Las gramíneas prácticamente en todo el centro peninsular. Las cupresáceas están repartidas por toda la geografía española. El plátano de sombra es característico sobre todo de las grandes ciudades y la mayoría de las otras pólenes pues prácticamente en casi todas las provincias. ¿Y esto que usted nos cuenta ha cambiado en estos últimos años? Es decir, ¿crece la incidencia, por ejemplo, de algunos pólenes y baja la de otros o no? ¿O es permanente? Se han realizado múltiples estudios alergológicos y uno de los más importantes se denomina alergológica, que ha estudiado en distintas épocas de los últimos años cuál era la incidencia de las alergias por pólenes. En uno realizado en el año 2005, la proporción de pacientes que acudían a las consultas por problemas alérgicos era de un 50%. Este mismo estudio se repitió en el año 2015 y ya vimos que era un 70% de los pacientes que acudían a las consultas los que tenían problemas por culpa de los pólenes. Pero es que además en determinadas zonas este porcentaje llegaba a ser hasta del 90%, como ocurre, por ejemplo, en Extremadura, en Madrid, en Castilla y León, Castilla-La Mancha y en Aragón. Con lo que vemos que las alergias por pólenes han aumentado mucho en los últimos años. Pero es que además no son los que hayan aumentado las alergias por pólenes, sino que los que son alérgicos a pólenes lo son a más pólenes a la vez. Es lo que nosotros llamamos los pacientes polisensibilizados. De tal manera que muchos pacientes que antes tenían síntomas solo en primavera, pues ahora pueden tener síntomas en diferentes épocas del año. Y además, cuando hemos estudiado a los pacientes, al realizarles las pruebas alérgicas, vemos que se ha llegado a duplicar el número de pacientes alérgicos a los pólenes más importantes, como es el caso de las gramíneas, el olivo o la arizónica, en los últimos 10 años. Y ya para terminar, ¿es la prevención mediante herramientas como esta de la que hablamos hoy en Date un Respiro la principal arma del paciente para evitar la rinitis alérgica por pólenes? Obviamente, una de las medidas preventivas más importantes para los pacientes que son alérgicos a pólenes es intentar evitar esa exposición a pólenes. Y para ello, lo más importante es conocer cuáles son los niveles de pólenes que hay en la atmósfera. Y para eso vamos precisamente a recurrir a la utilización de la aplicación Alerta Pólenes o de la página web www.polenes.com. Hay que tener en cuenta que los pacientes alérgicos sobre todo tienen que evitar, por ejemplo, los días que hace mucho viento, porque son los días que los niveles de pólenes van a ser más altos. Pero otra cosa que también tienen que intentar evitar es cuáles son las horas del día en las que se produce mayor concentraciones de pólenes. Y se ha visto que es entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, que es cuando precisamente hace más calor y hay más luz, que es lo que hace que las plantas, las flores, liberen esos pólenes al exterior. Pero es que además, en los últimos meses, y debido a la pandemia por el coronavirus, la utilización obligatoria de las mascarillas en espacios incluso en el exterior ha beneficiado muchísimo a los pacientes con alergia por pólenes, porque estas mascarillas cubren la nariz y la boca y de esta manera están evitando los síntomas producidos por la rinitis y por el asma. Y no solo eso, sino además han reducido el consumo de medicación y también han reducido la asistencia a urgencias. Y curiosamente, los pacientes alérgicos a pólenes se han quejado más en los últimos meses de problemas en los ojos, ya que la mascarilla no cubre nada más que la boca y la nariz. Doctor Ángel del Moral, hemos aprendido mucho con esta breve conversación que hemos mantenido en Date un Respiro. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Y esta ha sido nuestra primera aproximación a uno de los problemas respiratorios más extendidos en nuestro país. Seguro que vamos a volver sobre ello precisamente por su gran prevalencia. Ya sabes, protégete de los alérgenos porque es la mejor forma de evitar una crisis. Si quieres contarnos tu caso o plantearnos cualquier duda, hazlo por teléfono, por correo electrónico o incluso a través de un mensaje de audio en WhatsApp. Tu aportación es clave para nosotros, que somos Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización sonora, Olga González y Martiño Suárez en la producción y en el guión, Elena Goyanes en la coordinación y un servidor, Luis Fraga. Y Gracia, no me puedo olvidar de ella. ¿Qué tendrá que decir Gracia sobre esto de las alergias? Te dejo con ella y volvemos muy pronto. Hasta luego.
La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido, decía el poeta. Pues lo que es este año te voy a decir yo cómo. ¿Cómo ha venido la primavera? A lo bestia. Ha venido a lo bestia. Lo digo por mi amiga Puri, que la lleva entre regulinchi y fatal. Fíjate que ayer quedamos para tomar un café porque me tenía que contar la última de su cuñada. Ay, es que es un personaje su cuñada. Es especialista en meterse en líos y de paso meter a todos los de su alrededor. Una vez, así, por situarte, organizó unas vacaciones para toda la familia. Un viaje a las Canarias, nada menos. Y resulta que se hizo el moño un lío y reservó vuelos para Tenerife y el hotel en Lanzarote. Mira, qué follón. Que después no había billetes para un sitio, que tampoco había habitaciones en el otro. Total, que no me digas cómo, pero acabaron en Torremolinos. Pero bueno, nada, al caso, que me salgo del tema. Que ayer nos dio a Puri y a mí por quedar en una terracita muy tranquila que hay aquí cerca. Pero nada, me quedé con las ganas de saber la última de la cuñada Lianta. Vamos, ni la última ni la primera, porque es que ayer mi amiga era la congestión personificada. La rinitis alérgica sí, que tiene esas cosas, que ella cuando hay polen para vender, pues se viene arriba. Ella la rinitis, digo, porque lo que es Puri estaba más bien venida abajo. Yo ya la vi rara cuando llegué. Colorada, moqueando, con el crin en la nariz, los ojos llorosos, bueno, ¿qué digo llorosos? Menudo berrinche tenían esos ojos, que según yo me iba acercando pensé, esta vez la cuñada la ha debido de montar muy gorda y no de las de reír. Pero no, bueno, sí, no lo sé, porque lo único que fue capaz de soltar Puri por esa boca fueron tropecientos estornudos uno detrás de otro. Y venga a llorar, y la nariz como la de Fofito, que es que le pilló la cosa desprevenida y encima no llevaba su medicación. Total, que nos tuvimos que ir y ya nos veremos otro día. Ay, una pena enorme, sí. Sí, porque no sabes qué curiosidad tengo yo por saber qué ha hecho la cuñada. A Puri resulta que le diagnosticaron la rinitis alérgica de niña y después descubrió que además de al polen también es alérgica a las mascotas. Me acuerdo que de jovencita salimos una noche y vio a un chico que le gustó mucho y se decidió a hablar con él. A Merceditas, que iba con nosotras, le pareció muy mono. ¿Yo qué quieres que te diga? Lo veía más bien gorila. Pero bueno, que supiéramos, a los simios no era alérgica, así que allá ella. El caso es que cuando Puri llevaba unos 3 minutos hablando con él, vimos que empezaba a llorar y a sonarse con el pañuelo. ¿Qué pensamos? ¿Este tío la emocionada de verdad o le ha dicho una burrada? Bueno, quedaron 3 veces más y según nos contaba, cada vez que se veían ella acababa lagrimando. Merceditas, que siempre ha sido un poco ñoña, decía que eso debía de ser el amor. Pero no, que va. No llegaron a la 4ª cita. Puri descubrió que el chico trabajaba en una tienda de animales domésticos y lo suyo no pudo ser. Fíjate si es sensible, Puri. Pero no sensiblona como Merceditas, no. Digo sensible a los alérgenos esos. Pero bueno, ahora en general lleva su rinitis bastante controlada. Entre los medicamentos y mantenerse lejos de las cosas que le dan alergia, pues ni tan mal. Que por cierto, que lo mismo quedar ayer en una terraza que estaba en medio de un parque lleno de árboles, flores y perros no fue muy buena idea. La próxima vez mejor que elija ella el sitio. Pero que sea pronto, que yo no aguanto más sin saber qué rayos ha hecho esta vez la cuñada. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.